Buenas tardes. Gracias a los medios de comunicación por estar presentes a nuestro llamado. Vamos a contestar de manera muy rápida y frontal, como siempre nos ha caracterizado, las falacias que el día de hoy han expresado en sus redes sociales los dos más grandes ladrones que ha tenido el Ecuador, que son Rafael Correa Delgado y Jorge Glass. Buscan ambos sujetos, cumpliendo lo que denuncié hace poco tiempo, desviar la atención y crear una cortina de humo para llevar a cabo su plan de nuevamente, utilizando nuestro apellido, atentar contra un gobierno democrático y tumbar a Lenín Moreno como presidente de la República para posesionar al señor Jorge Glass para que continúe la corrupción y el estado delincuencial en el que Correa con su pandilla mantuvieron al Ecuador durante esta década. Y ahí más bien hago un llamado a los medios de comunicación. No nos podemos desconcentrar ni podemos dejarnos arrastrar por una práctica constante en Correa. Cada vez que tiene un escándalo de corrupción, cada vez que intenta proteger a uno de los corruptos que protegió durante toda la década que gobernó al Ecuador, siempre intenta crear una cortina de humo y desviar la atención. Y sucede que ya el problema del Ecuador no es el feriado bancario de Lazo, ya no es la Comisión de la Verdad de Nebot, ya no son los socialcristianos, ahora todo el problema es Bucaram. Que Glass negoció el petróleo del Ecuador con Enrique Cadena, su tío Ricardo Rivera, y fue beneficiario de las coimas de Odebrecht. Ah, pero los Bucaram. Que el padre de Glass viola a una niña y la justicia lo protege. Ah, pero los Bucaram. Que Glass viene y negocia nuestros campos petroleros y el culpable es Bucaram. Que el tío Ricardo Rivera pide coimas a los chinos y a los brasileros. Ah, pero Bucaram. Aquí no hay nada que hablar de Bucaram. Aquí el señor Glass tiene que responder por sus delitos con el jefe de la banda, que es Rafael Correa. Glass era el empleado de Correa, el empleado recaudador. Como bien lo dice el delator de Odebrecht, el que hacía la caja. En todos los países del mundo, las delaciones que están haciendo los funcionarios de Odebrecht, con la que todos los gobiernos hicieron negocios, son tomados como prueba. En el Ecuador se buscó borrar el nombre de Jorge Glass a través de un peritaje en la fiscalía. Y fue por una denuncia y filtración del audio de un periódico extranjero que en el Ecuador nos enteramos que aquí habían borrado el nombre del corrupto Glass. Yo no sé si internamente tengan problemas y si a Glass le hayan quitado el manejo de las eléctricas desde las que saqueó el Ecuador durante una década. Yo no lo sé, ni me interesa. Pero lo que sí sé es que quieren utilizarnos nuevamente para dar un golpe de Estado a estos conspiradores golpistas corruptos. Qué curioso que hacen una revisión de todos los gobiernos en los últimos 20 años y el único que no negoció con Odebrecht fue Bucaram. Que salen los Panama Papers y el único que no sale envuelto es Bucaram. Pero siempre se nos busca ensuciar con el lodo de estos corruptos que se han llevado el país en peso. Entonces, señores de la prensa y pueblo en general,
No nos dejemos desconcentrar. No nos dejemos desviar. Quieren atentar contra la democracia para sentar al ladrón de Glass en la presidencia. ¿Ustedes se imaginan lo que sería Glass presidente del Ecuador? Sería ponerle llantas al Ecuador y llevárselo en peso. Estos hombres se han robado más de $1.000 millones por año en coimas y corrupción. Lo que hoy denuncio, digan, me tiene sin el menor cuidado. ¿Cómo creerle al mitómano de Carondelet, de Correa, que dijo que su primo era economista y que él ponía las manos al fuego? Y que si le demostraban que no era economista renunciaba y nunca lo hizo. ¿Cómo creerle al mitómano de Correa, que nunca respondió por la muerte del general Gabela? ¿Cómo creerle al mitómano de Correa, que encubrió la muerte de un periodista, de Fausto Valdivieso? ¿Cómo creerle al mitómano de Correa, que legalizó la droga para aumentar y volver al Ecuador un país productor de drogas, con más de decenas de envíos a Bélgica? ¿Cómo creerle al mitómano de Correa, que dijo que su primo iba a una fiesta y volvía? El mitómano de Correa, que dijo que no sabía nada de los comecheques. El mitómano de Correa, que dijo que no sabía nada de los contratos de su hermano. El mitómano de Correa, que dijo que no sabía nada de los robos de Marún. ¿Cómo poder creer en este pobre ampón que gobernó al Ecuador? Y si a muchos no les gusta escuchar la verdad, yo lo siento en el alma. Pero todas las denuncias que hice como candidato a la presidencia demostraron quién mentía. Denuncié los depósitos de Ricardo Rivera. Ay, el pobre anciano, decían. De pobre no tiene nada, es multimillonario. Por las coimas que pedía en nombre de su tío, en nombre de su sobrino Jorge Glass, quien era su empleado en Telconet y en televisión satelital, con quienes hicieron los canales públicos, hicieron la televisión legislativa y se robaron millones de dólares. Si recién estamos investigando un tema, falta investigar el tema de los seguros, todos los negociados de una familia alrededor de la comunicación, que todos ustedes lo saben. Falta investigar a todos los que estuvieron inmersos en negocios de droga, de tráfico de oro. Falta investigar todas las coimas que pagaron Andrade Gutiérrez, Hidalgo y todas las compañías para adjudicarse las carreteras. Y ustedes lo saben. Y de eso sí hay pruebas, como hay pruebas del mayor atraco petrolero. Aquí vamos a hablar de respeto a la democracia y de respaldar no a un hombre, sino a un proceso que, para sorpresa de todos y en buena hora, y lo reconozco, está cumpliendo con denunciar y enfrentar a los corruptos del correato, del gobierno más corrupto de la historia. Y si el señor Moreno sigue en esa línea, todos los ecuatorianos lo vamos a aplaudir. ¿Qué espera el señor fiscal para prohibir la salida del país de Jorge Glass, de Nilsen Arias y de todos los corruptos? ¿No está escuchando que el señor Glass pedía coimas por todos los contratos a nombre de su tío? Lo mínimo que puede hacer el señor Vaca, lo mínimo, es una medida cautelar para impedirle que se fugue del país al grupo de Miami, conjuntamente con todos aquellos que antes eran honestos y que ahora, cuando se descubrió su corrupción, entonces ahora lo señalan como corruptos. O se olvidan que el señor Correa dijo que Carlos Pareja Yanuseli era uno de los hombres más honestos del Ecuador. Y que fue el señor Correa el que interfirió, porque si escuchan el audio de Odebrecht con Carlos Poli, se ve que Carlos Poli sabía que iba a ganar el concurso, porque Correa se lo había dicho. Entonces, ¿de qué estamos hablando y de qué nos estamos haciendo eco? Hoy el Ecuador tiene que decidir si respalda un proyecto
que quiere respetar la democracia y que entendió además que el país estaba fraccionado. Porque Lenín Moreno no es que ganó con el 70 o el 80%. Ganó apenas con el 51%. Entonces entendió que el país estaba dividido y que había que reconciliarlo, que había que dialogar, que había que consensuar, que había que recoger ideas y propuestas. Y por eso sus niveles de aceptación han subido por encima del 70%, cuando los de Correa han bajado por abajo del 16%. Entonces tenemos que decidir si queremos continuar fiscalizando a los corruptos o si nos dejamos desviar hacia lo que quiere la corrupción y el odio de Correa y hablar de cosas intrascendentes. Yo niego categóricamente todas las acusaciones o supuestos pactos que hoy se hacen. Nosotros hicimos un pacto con Correa y yo lo hice público. Y les dije que Correa se había comprometido a traer a Bucaram y acabar con su persecución política y no lo cumplió, porque es un ampón sin palabra. Por eso no lo cumplió. ¿O no decían también que parte del pacto de Dalo Bucaram con Correa era que me habían entregado el Ministerio de Obras Públicas a través de Jorge Manuel Marún? Y en el tiempo demostré que era mentira. Y el que estuvo a punto de meter preso al corrupto de Marún fui yo. Y el que lo salvó al ladrón de Marún fue el ladrón de Correa. Así que le pido al pueblo ecuatoriano y a la prensa en general, no nos dejemos desviar. Lo que hay que hacer es exigirle al fiscal y al contralor la inmediata destitución del corrupto de Glass, que si tuviera vergüenza o decencia, ya hubiese renunciado, pues. ¿Cómo es posible que escriba todo lo que escribe, pero no renuncie a su cargo? Es un inmoral. Es que es sencillo darse cuenta. Correa y Glass son los dos más grandes ladrones que ha tenido este país. Y si me quieren enjuiciar, que me enjuicien, porque tengo pruebas hasta la saciedad. Si la justicia funciona de forma imparcial, ambos delincuentes deberían de estar en la cárcel. Así que el señor fiscal Vaca, el señor contralor, tienen que actuar de inmediato, porque están jugando con la ira de un pueblo que espera justicia. El Ecuador entero sabe que Glass es un corrupto, que se llevó millones de dólares con su tío. Se descubrió lo de Carlos Pareja, lo de Alex Bravo, lo de Nielsen Arias. ¿Qué más quieren? ¿Qué pruebas más quieren? Institucionalizaron el robo de nuestro petróleo. Revisen la denuncia que hice en febrero. Ahí están los nombres. Todavía falta Enrique Cadena. Todavía falta Jorge Martins. Entonces, no nos dejemos desviar. Quien pidió conversar conmigo y le dije que no por ladrón fue el señor Glass, a través del señor Arturo López, íntimo amigo de su hermano Heriberto Glass. Y le dije que no porque Glass era un ladrón. Así de claro y con nombres, con pelos y señales, como yo actúo. Yo no me hago eco del show. Cuando yo hablo es porque tengo pruebas. A cada uno de los que hoy se está fiscalizando y conociendo de su corrupción, yo los nombré. Ahí está el señor Tomislav Topic, que decía que él no tenía negocios ni nada con Rivera. Y yo denuncié sus cuentas en Hong Kong y en Estados Unidos. Y el tiempo me ha dado la razón. Como lo del señor Cadena, como lo de la empresa Livingston, como los nombres que he dado, como el señor Neme. Que los emelexistas salieron a agredirme y se confundieron. Jamás hablé contra el club, sino que dije que el señor estaba vinculado, como hoy se demuestra. Yo hablo claro y si les molesta lo siento, pero no nos dejemos desviar. Aquí hay que extirpar la mayor podredumbre, corrupción que ha tenido la patria, que es el correato de Rafael Correa y Jorge Glass.
hay que extirparlos, porque donde hay residuos de ellos hay corrupción. Estoy abierto a cualquier pregunta, señores periodistas. Buenas tardes. El expresidente Correa hoy publicó en su Twitter un organigrama donde menciona a 5 personas: Antonio Intriago, Carlos Ferrín, Dino Javier Herrera, Carlos Luis Juez y Fabricio Muga, que dice son muy cercanos a FE y que ahora ocupan cargos en CNEL. Mi primera pregunta es, ¿usted lo conoce? Y segundo es, se vuelve a insistir en un pacto con Lenín Moreno y los Bucarán para el tema CNEL. ¿Es esto cierto? ¿Usted conoce a esta gente? Lo único que ha existido entre el señor Lenín Moreno y el presidente de Fuerza Ecuador, quien les habla, fue una reunión de diálogo pública donde participó la primera dama, a quien Correa también está ofendiendo, y a mi esposa, a quien Correa también está ofendiendo, lo cual no me extraña porque él jamás ha respetado a las damas. Y la única persona que yo conozco de ahí es al señor Juez, que fue candidato nuestro, que es mi amigo de infancia y que pidió autorización porque lo habían invitado a ser asesor de una empresa pública. O sea que porque fue candidato mío yo tenía que decirle que no puedes trabajar en ningún lado, muérete de hambre. El señor Ferrín no trabaja en CNEL, como hoy Correa pretende ensuciar. Y el señor Intriago ha trabajado 9 años para Correa y es hasta familiar del señor Patiño. Correa es un ampón, es un mitómano. ¿Y los demás nombres los conocen? Al señor Muga ni lo conozco. Entonces, nos hacemos eco de denuncias absurdas de aquellos que se sienten afectados porque al parecer les han acabado el saqueo de las eléctricas. ¿Quiénes? El señor Glass. Y ahí está, pues, vayan a ver en Manabí quién es el gerente de CNEL, es el esposo de una legisladora puesta por el señor Glass. Revisen provincia a provincia la hoja de vida, revisen. Así lo he hecho yo. Entonces, hablamos de las falacias de Correa para desviar la atención, o hablamos del mayor atraco de la historia de Correa con Glass. Son miles de millones que le han robado al Ecuador y que tienen que responder por ellos. Usted dice que este es el primer caso, que faltan otros casos. Incluso dijo hace un momento que nosotros sabemos, con todo respeto, yo no sé de la familia vinculada a los negocios de la comunicación. Quisiera preguntarle qué casos son, si los puede puntualizar con nombres, con pelos y señales, como usted dice, mejor. Sí, y usted lo sabe. Usted sabe quiénes manejaron todos los contratos de la comunicación y la comunicación en el gobierno de Correa. Los que hoy se ponen fotos de ovejas en sus perfiles de Twitter y se autodeclaran ovejunos de forma vergonzosa, solo porque Correa los sacó de la miseria y los volvió multimillonarios a través de la corrupción en los medios de comunicación. Entonces hay que investigar poco a poco. El caso del señor Glass es un caso muy grave porque está los Estados Unidos con el tema Caminosca, en el cual estamos colaborando y que no se puede hacer pública esa información porque es parte del proceso y es lo que muchas veces no entienden. Cuando le dije al Ecuador que si el señor Glass tenía su conciencia tranquila, se inscriba como candidato, nadie me entendió. Hoy me entienden. Hoy me entienden. Hoy se está dando a conocer toda la verdad de cada una de las denuncias que hicimos. Y si el señor Glass no estuviera sentado donde está, nada de esto fuera posible. Teníamos que extirpar la corrupción y era necesario que este sinvergüenza participe. Y lo tuvimos donde queríamos y va a ir donde tiene que estar, junto a su padre. Su padre recibió de pronto en Panamá a un alto funcionario del actual gobierno, como decía Correa. Oiga, los funcionarios del gobierno de Correa, el Corcho Cordero, Ricardo Patiño, todos, pero constantemente iban a Panamá. ¿Se reunieron con su padre? Jamás se reunieron con mi padre. Iban a Panamá constantemente y nosotros nos enterábamos de sus entradas. El señor Correa iba, hablaba con el embajador, lo hacían llamar a mi padre y le decían, Abdalá, qué bien que se está portando con nosotros. Si vamos a registros de entrada,
Son todos los funcionarios del gobierno que han viajado a Panamá, pues. Entonces, ¿de qué está hablando Correa? Todas las veces que él fue, entonces fue a hablar con Bucaram. Y todas las veces que han ido los miembros de Alianza País han ido a hablar con Bucaram. Quieren utilizar a Bucaram para desviar la atención. Aquí los corruptos son ellos. Los que nos han robado son ellos y no nos van a desviar. Las investigaciones tienen que seguir y el señor Glass tiene que ser encarcelado por todos los delitos que patrocinó desde los sectores estratégicos. Y el señor Mangas entonces no lo recibió. Con el señor Mangas he conversado yo en el Ecuador posterior a los resultados. Y vale hacer una aclaración más. Cuando la Corte Nacional de Justicia cumplió en derecho con declarar la prescripción de 20 años de los procesos de Bucaram, ¿quién era el presidente? Era Rafael Correa, pues. ¿Y por qué no apeló? ¿Y por qué no fue a la Corte Constitucional? ¿Por qué no hizo ningún reclamo en el momento? No, señores, nos quieren desviar. ¿Por qué el señor Correa no hizo nada en ese momento? ¿Por qué se quedó callado y dijo, miren que ahora la justicia funciona hasta para Bucaram? ¿O no se acuerdan? Fue la Corte Nacional de Justicia en la época de Correa la que absolvió a Bucaram porque nunca pudieron demostrarle nada y sus juicios prescribieron. Y la presunción de inocencia es un derecho mundial de todos los ciudadanos. Así que no venga a mentir Correa. ¿Por qué no dijo esta boca es mía si tanto le indignaba? Entonces el pacto fue con él. Él fue parte del pacto, él se quedó callado. ¿Por qué no dijo nada? Es un mentiroso, es un mitómano que está desesperado porque está viendo que todos sus ladrones están cayendo y está en la arena movediza. En algún momento va a caer porque él era el jefe de la banda. Señor Bucaram, usted niega que conoce algunos del organigrama que presentó el señor Correa. ¿Quiénes estaban realmente en esos cargos que se habla como colaborador, director de campaña, para aclarar ese punto y dejarlo bien definido? Lo he manifestado. El señor juez fue candidato nuestro y tengo entendido que es asesor en aquella empresa. Pero yo no me voy a desgastar aclarando un tema totalmente falso. O sea, si mañana a mí se me ocurre decir que yo lo vi al señor Correa besándose con Patiño, él tiene que aclararse. Pero es que aquí No, hay cargos. eso es una falacia. Pero hay cargos. El señor Intriago, vaya a revisar su hoja de vida. Ha estado siempre vinculado al gobierno, es hombre de ellos. Ahí está la foto con Correa. Vea, este es Antonio Intriago. Claro, pero para decir, o sea, ¿quién era el colaborador entonces de su Tráigame campaña? la foto que tengo allá, por favor. Ya se las voy a mostrar en grande. ¿Cómo? Al decir- Le he dicho que el señor juez, el señor Ferrín, no trabaja en la ¿Quién era el institución. director de Al comunicación? el señor Carlos Ferrín. Pregunte si el señor Ferrín trabaja en la empresa. Ok. Yo no tengo que defenderme de algo que es absolutamente espurio. Repito, ¿por qué Correa no dijo nada cuando Bucaram fue absuelto? Entonces él era parte del pacto, tengo que entender. Aclárenos, señor Glass, ¿qué hizo su tío con la plata que recibió de Odebrecht, de Caminosca, de los chinos? Aclárenos, señor Glass, si su tío se tomaba su nombre, ¿cómo conseguía los contratos? Porque nadie es tonto para pagarle a alguien que no tiene resultados. Que nos aclare el señor Glass cómo hicieron la negociación con Petrochina para perder aproximadamente $4 por barril y haber perjudicado al Ecuador con miles de millones de dólares. Eso es lo que tiene que aclarar Glass. Yo no tengo nada que aclarar. Yo aquí estoy en mi casa, tranquilo, disfrutando de mi familia, a diferencia de otros que dijeron que iban a disfrutarlas y pasan envenenados todo el día tuiteando contra nosotros. Señor Bucaram, disculpe, luego del diálogo que usted mantuvo con el presidente de la República, ¿puede indicarnos si usted ha mantenido una nueva comunicación con el presidente de una forma más directa? Conversamos posteriormente vía telefónica, netamente sobre nuestra propuesta en el tema
de la eliminación de la tabla de drogas y el llamado o propuesta que le hicimos de que la mejor forma de solucionar los problemas del Ecuador, inclusive económicos, es llamando a una Asamblea Nacional Constituyente. Esa ha sido nuestra propuesta, fue nuestra propuesta para cualquiera de los dos candidatos finalistas, ninguno la cogió, por eso no respaldamos públicamente a nadie. El Ecuador necesita caminar a una Asamblea Nacional Constituyente que reforme todos los excesos, el presidencialismo, los abusos que permitió el correísmo para saquear nuestra patria. ¿Quizá tiene pensado usted comunicarse a raíz de estas declaraciones que han suscitado hoy con el presidente? No tengo por qué hacerlo. Yo estoy dando de forma libre cuál es mi visión de las cosas y estoy haciendo un llamado a los medios y al pueblo en general. No nos dejemos desconcentrar, no nos dejemos desviar. Aquí hay que hablar y aclarar los robos de Glass y Correa y toda su gavilla. Son miles de millones de perjuicios para el Ecuador. Hasta con la plata del terremoto se metieron a robar. Y eso es lo que tiene que aclararse. Y de eso es lo que vamos a hablar. Abogado Bucaram, buenas tardes. Usted mencionó hace poco que el hermano del señor vicepresidente Heriberto Glass había enviado a una persona para reunirse con usted. Así es. ¿Fue hace qué tiempo? ¿O es reciente? Esto fue hace aproximadamente un mes. Un mes. Y fue el señor Arturo López Enderica. Quizás si le preguntan me desmentirá, no me importa. Pero fue el señor Arturo López Enderica que me dijo que el señor Heriberto Glass quería concertar una reunión para que no sigamos atacando a Jorge Glass y que quería que me reúna con Jorge Glass. Y le dije, no, yo con ladrones no me reúno. Y también hay una investigación que está pendiente con el Metro de Quito, precisamente con esta empresa Odebrecht. ¿Cómo avanza? ¿Tiene conocimiento de cómo avanza esta investigación? Mire, hay quienes dicen que Lenín Moreno tiene que exigirle a Glass que renuncie, que sí que no, que tiene que apresarlo. Lo que Lenín Moreno debe hacer como estadista es permitir que la justicia funcione de manera imparcial. Las pruebas están. Hay que preguntarle por qué Galo Chiriboga encubrió estos diálogos y videos entregados por el presidente, por Odebrecht en el proceso en Brasil. ¿Por qué calcularon con la campaña para que no se hagan públicas todas estas pruebas? Eso lo hizo el fiscal Galo Chiriboga, a quien también hay que prohibirle la salida del país. Y lo que hay que hacer ya, pero ya, es exigirle al fiscal las medidas cautelares contra Glass y a la Contraloría que actúe. Hay investigaciones e informes que denotan y demuestran la corrupción de todo el correato, con Los Ángeles Duarte, con la señora Guiñaga y toda la gavilla que estuvieron saqueando al país al lado de Correa y de Glass. Entonces, esta era la foto que les había prometido. Y en el caso del señor Muéstrala, por favor, muéstrala. Mire, además, lo dije en su momento, que en la investigación que habíamos hecho constaba el nombre de él dentro de unas compañías que habían recibido coimas ilícitas. El tiempo nos ha dado la razón, la justicia tiene que seguir investigando, pero cada una de las denuncias que hicimos. ¿Quién conocía a Ricardo Rivera antes de que Dalo Bucaram mencione que tenía cuentas millonarias en Hong Kong, en Panamá y en Estados Unidos? Y de ahí quisieron victimizarlo y Jorge Glass dijo que habían investigado y que no habían encontrado nada de su tío. Ahí sí le decía que era su tío. Ahora lo desconoce, como hacen ellos, como lo han hecho hasta con sus padres. Ahora los desconocen y dice que se ha tomado su nombre. Ahora, usted ha hecho un trabajo de investigación en contra de Jorge Glass. ¿Tiene usted las pruebas? ¿Usted va a presentar más pruebas? Porque solamente hasta ahora le hemos escuchado que hace llamado a la fiscalía directamente para que... Yo no soy fiscal ni juez. Pero yo he presentado las pruebas públicamente y todos los nombres que le he dicho en el que tengo la convicción y la certeza de que existen delitos, los hice públicos. Yo he nombrado a quienes pude constatar
que tenían cuentas y que tenían depósitos irregulares. Ahora tiene que el señor fiscal, por ejemplo, y no sé por qué no lo ha hecho, pedir una asistencia internacional para que las cuentas que han ubicado de Ricardo Rivera, averiguar a dónde transfirió ese dinero. Tiene que el señor fiscal investigar por qué el señor Enrique Cadena cobraba un porcentaje de cada negociación de barril de petróleo del Ecuador, y de las cuentas de Livingston del señor Cadena, para dónde iba la plata. Eso yo no lo puedo hacer, porque en ningún país del mundo me van a dar esa información. Ahora, ¿qué responsabilidad puede tener el ex contralor Carlos Poli y si hay alguna unión ahí con Jorge Glass? Mire, hoy las pruebas están saliendo. Ellos, a través del Consejo de Participación Ciudadana, han elegido y nombrado a quienes han querido y les ha dado la gana. La Asamblea debería de inmediato llamar a un juicio político al Consejo de Participación Ciudadana y destituirlos por no haber hecho su trabajo. Y el Ecuador debe caminar a una nueva Asamblea Nacional Constituyente que ponga reglas claras y que acabe con los latrocinios y los robos que dejó institucionalizado el Correato, el gobierno más corrupto de la historia. Muchas gracias. Ha mencionado que el país estuvo fraccionado.